Buenas compañeros y profesor, mi nombre es Cristian Moreno y el día de hoy les voy a hablar sobre estilos de enseñanza que propician el desarrollo cognitivo del niño, entre los que encontramos el descubrimiento guiado. Este estilo está, por así decirlo, intermedio entre el método tradicional de instrucción directa y la resolución de problemas. Aquí el profesor juega un papel por así decirlo, de guía, que brinda estímulos de forma progresiva a los estudiantes para que ellos asimilen y puedan dar respuesta a estos estímulos de forma convergente o divergente. Y la respuesta de los alumnos va, como por así decirlo, ligadas a los indicios o pistas que brinda el profesor. En este estilo, el profesor, plantea un problema y los alumnos deberán ir asimilando en su pensamiento y darán respuesta a estos estímulos. El papel del alumno es que él entienda el objetivo y a través de una reflexión o de su memoria motriz, en el caso de algún deporte, de actividad física, él pueda dar respuesta a esto. Si el profesor en algún momento del proceso ve que el alumno está como que desviando y está de forma errónea su respuesta, él deberá como dar una opinión complementaria para así poder que el niño vaya, su proceso vaya en buen camino. Un ejemplo de esto podría ser que el profesor les haga preguntas acerca del fútbol, que cómo se juega el fútbol. Ellos responderán cuál es la meta del fútbol, cómo se pueden hacer goles en el fútbol. En otro contexto podría ser que en una salida de campo y todos tienen hambre y el profesor les pueda preguntar, ven un árbol con frutas y él les dice, ¿cómo podremos alcanzar estas frutas? Muchos dirán, me montaré montándose en el árbol, buscando una rama para coger la fruta, entre otras respuestas. Más que eso, en eso se basa en lo que es el estilo de descubrimiento guiado. En la teoría de Brunel, el aprendizaje por descubrimiento, él se enfoca o pone al niño como el centro del aprendizaje, el cual activará su parte cognitiva a través de los planteamientos que propone el profesor. En esta teoría, la escuela y el profesor deben ser como los conductores de ese aprendizaje, para así poder mejorar las habilidades y sus capacidades de imaginación, interpretación, lectura, escritura, su representación mental, toda esa parte cognitiva del niño de una forma más, él tendrá que tenga un papel más activo y constructivo. En cuanto a la teoría de Festinger, que se habla de la disonancia cognitiva, el cual habla de que todo método o modelo cognitivo genera una disonancia cognitiva. ¿Y qué es una disonancia cognitiva? Es cuando una persona tiene como que pensamientos totalmente diferentes y en su mente se forma como una controversia en sus pensamientos, la cual la persona irá sobrellevando y poder lograr o tener un pensamiento más divergente y más productivo. Y esta disonancia cognitiva en el ámbito educativo se produce cuando a través de los planteamientos de problemas del profesor. Y esto se va en un esquema que es planteamiento del problema, el pensamiento, el proceso cognitivo y la respuesta al estímulo, al problema. Corta. Otro estilo es el estilo por resolución de problemas. En este, diferencia del descubrimiento guiado, el niño tiene más libertad, autonomía y es el total protagonista de su aprendizaje.
ya que en el descubrimiento guiado, como se mencionó anteriormente, el profesor intervenía y daba sus observaciones complementarias, por así decirlo. Aquí el profesor plantea el problema y deja que las respuestas a los estímulos, a los problemas planteados, broten de los alumnos. Y esto normalmente en este estilo se maneja lo que es el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo. Y en conjunto los niños buscarán llegar al fin, o sea, al objetivo, a la meta. Y este estilo le sirve a los niños para su vida adulta, ya que les facilita lo que es la comunicación, el trabajo en equipo y demás, ya que la forma de aprender más productiva es la que se descubre y no la que se memoriza. Por último, el estilo creativo. Este estilo es, por así decirlo, el estilo más avanzado de todos los estilos de enseñanza-aprendizaje, ya que este le permite al niño más autonomía, más libertad. El niño es un sujeto activo en este estilo y puede tomar decisiones en cuanto a las actividades y la organización de la clase en respecto. Además que este estilo le ofrece al niño poder descubrir y mejorar sus habilidades y capacidades, tanto motoras como cognitivas. Un ejemplo del estilo creativo es que los niños escojan juegos, por así decirlo, juegos. El trick. El profesor debe buscar la forma de jugar el trick y de forma didáctica para que los niños jueguen, y ellos no saben que estarían trabajando también la velocidad de reacción al pensar, ya que ellos pueden organizarse y desplazarse, no en una hoja de papel, sino desplazando, poniendo unos conos, y los niños con cada equipo con un color, con un pañuelo de algún color, y van turnándose, poniendo un pañuelo acá, otro pañuelo acá, hasta que alguno gane. Eso podría ser un claro ejemplo de este estilo. Hay muchos teóricos que hablan sobre el estilo creativo, pero hay una teoría que me llamó mucho la atención, que es la teoría asocianista, la cual habla de que dentro de más las personas, que las personas se diferencian de los creativos y los no creativos. Y hay dos aspectos fundamentales, que son la jerarquía de las asociaciones y el sostenimiento de las mismas. Y más que todo habla esta teoría de que dentro de las personas más asocian las cosas, hay mayor creatividad, y esto abre un camino como al descubrimiento de nuevas cosas. Bien, para culminar nuestra exposición, terminamos con lo que es el desarrollo evolutivo entre los 8 y los 11 años. Desde la parte física, el desarrollo físico y el desarrollo mental o cognitivo. Bueno, para el desarrollo mental o cognitivo lo basamos en lo que es la teoría de Jan Piaget, donde nos dice que el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre sus hechos y los objetos de su ambiente. Es decir, que aquí el niño no se va a centralizar tanto en algo, no va a tener un pensamiento tan rígido, va a tener algo más abierto, y las operaciones en su mente le van a permitir, digamos, tomar decisiones previas antes de ejecutar algo. Por ejemplo, si le pedimos ordenar 5 palos por su tamaño, los comparará mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto sin efectuar físicamente las acciones correspondientes. Esto a diferencia de niños de preescolar, que como podemos ver, ellos primero organizan los palos que vayan tomando, sea más grandes o más pequeños, y después van digamos, a analizar, a reestructurar, e incluso van a demorar mucho más porque podrían confundirse. Es decir, no tienen un pensamiento demasiado centralizado. Eso antes de los 8 o 7 años.
Bien, encontramos que Jean Piaget nos muestra tres tipos de operaciones mentales entre lo que es la etapa de las operaciones, la etapa del desarrollo operacional concreto, en donde encontramos la seriación, clasificación y conservación, siendo seriación como la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógico, por ejemplo, del más pequeño al más alto, el ejemplo que he comentado. Clasificación donde distingue la clasificación simple, la múltiple y la inclusión de clases, y la conservación, que es cuando un objeto permanece igual a pesar de sus cambios superficiales, de su forma o de su aspecto físico. Ya les voy a explicar a detalle en qué consiste. Bien, iniciando con seriación, que como les había comentado, tiene que ver con la organización desde lo lógico. Jean Piaget nos muestra lo que viene siendo la organización de los palos. Por ejemplo, en el caso de los niños, si le decimos 2, 200 o 20, no va a encontrar mayor diferencia. En cambio, en las operaciones concretas, los niños de 8 a 11 años, podemos encontrar que ya entienden una gran diferencia en que 20 es menor que 200, pero que es mayor que 2. Eso en relación a minutos, en cualquier situación de tiempo, distancia, etc. Entonces vemos cómo los niños tienen más complejidad, el niño de preescolar tiene más complejidad para organizar los palos de esta manera. Es decir, no, no comprenden la transitividad. Por, podríamos encontrar que en la mayoría de los casos los niños podrían organizar, digamos, una secuencia de 5 palos, por lo mucho 3 palos consecutivos. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad mental de organizarlos y tomar reflexiones. Es decir, no conocen, por ejemplo, que si conocemos que el palo A es más pequeño que el palo B y que el palo B es menor que el C, ellos no van a encontrar una relación entre el A y el C. No van a conocer que el palo A es mucho más pequeño que el C. No tienen la capacidad de pensar en esas cosas rápidamente. La clasificación simple consiste en agrupar objetos en función de alguna característica. Es decir, aquí simplemente se le va a pedir al niño que junte las fichas o piezas que le mostremos para la actividad, simplemente que las vaya agrupando en torno a su color o a su forma o a su tamaño. La clasificación múltiple implica disponer objetos simultáneamente en función de dos dimensiones. Aquí Jean Piaget nos plantea lo que viene siendo una pequeña rúbrica en donde mostremos filas y columnas con un orden determinado. Es decir, podemos colocar en la primera fila triángulo, estrella, cuadrado, y en la columna podríamos colocar columna de triángulo y columna de estrella o cuadrado. Y en la columna del centro dejar un espacio para que así él tenga que colocar la figura que haría falta. Es decir, tendría que hacer una secuencia de 3, 3, 3. Por último, la inclusión de clases, que supone comprender las relaciones entre clases y subclases. Aquí la mayoría de los niños puede presentar dificultad. Jean Piaget muestra un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos 8 animales, entre esos 5 perros y 3 gatos, y preguntarles qué hay más, si tenemos más perros o más animales en general. La mayoría de los niños podría responder perros, por no analizar completamente la pregunta. Y por último, la conservación, que viene siendo, digamos, el comprender en general que las cosas no van a cambiar simplemente digamos, por mover, por rodar o por alterarlas un poco. No van a cambiar en cuanto a peso, masa, volumen, densidad, entre otras cosas, simplemente por reorganizarlas. Entre eso, Jean Piaget plantea 3 formas de conservación, que es la negación, compensación e identidad. Hay un ejemplo que Jean Piaget nos pone en cuanto a una serie de vasos llenados a una cantidad igual, y modificando la cantidad de agua de cada uno con los mismos vasos, va a ver que unos quedan más llenos, más vacíos, etc. Entonces podemos ver distintas respuestas de los niños, ya sea en negación, que diga se puede volver a vaciar y será la misma,
el agua sube más, pero es porque el vaso es más delgado. Compensación. Y tan solo lo vaciaste, no se agregó ni se quitó nada. Identidad. Entonces son comparaciones que los niños pueden hacer mentalmente y deben conservar siempre ese conocimiento. Por último, encontramos los cambios físicos. Bueno, está dentro de la normalidad que la pubertad se inicia entre los 8 y 13 años en las niñas y entre los 9 y 14 años en los niños. Bueno, se ha comprobado científicamente que las niñas tienen un desarrollo más pronto que los niños. Y es por eso que que en estas etapas entre 8 y 11 años el desarrollo físico es más notorio en las niñas. Incluso en el área de educación física podemos notar muchas veces que niñas de sexto grado pueden correr mucho más rápido que un niño de su misma edad. También tenemos que durante la pubertad tienen lugar al estirón puberal, en donde tienen un rápido crecimiento que les hace ganar en torno a un 25% de su talla que tendrán de adultos y un 40% de su peso final. Como vemos son valores bastante elevados, así que notamos mucho en estas edades donde los alumnos, principalmente los hombres, tienen esa característica donde crecen bastante, digamos ese ensanchamiento de hombros, de cadera en caso de las niñas. En torno a la parte sexual, bueno, ya inicia aquí en estas edades lo que viene siendo el desarrollo de la mamaria de las niñas, lo que viene siendo la etapa menstrual. Y en el caso de los niños ya empieza lo que es el desarrollo de los genitales, desde los testículos, el pene y el vello púbico. Muchas gracias.